Reconocen a estos hombres y les imponen las manos, ora por ellos y los comisionan para la resolución de aquel problema muy específico que se había dado en el seno de la comunidad. Esto fue hasta el versículo 7. Hoy lo que queremos, lo que vamos a hacer es tomar del versículo 8 hasta el final del capítulo 6 y luego del 1 al 60 del capítulo 7. Solo eso. Así que, si tienen a alguien esperando en casa, pasó un mensaje ahora, decir, hoy voy a llegar a la mitad de la tarde. Preparen el almuerzo y cena que hacemos todos de una, y porque hay para rato acá. Por esta razón no arrancaremos leyendo todo el texto, ¿tá? Pero trataré de poner más o menos en contexto y luego vamos a trabajar los versículos dentro de estos dos capítulos que nos tocan, ¿ok? Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana de domingo, en este 27 de agosto, Señor, donde nos reunimos acá en Atlántida como Iglesia Bautista Betel, para adorar a tu nombre, Señor, para reconocerte como Dios santo y poderoso, soberano y eterno, Señor, para reconocernos a nosotros como hijos tuyos por la obra de Cristo, que nos rescató de las tinieblas y nos puso en la luz que eres tú, Señor, y nos dio propósito, es decir, laburar y trabajar en aquellas obras buenas que tú tienes preparado para cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Entonces nos reconocemos como dependientes de ti, como adoradores tuyos, Señor, y únicamente tuyos, Señor, y como gente que necesita uno de los otros para edificarse mutuamente en tu palabra, Señor. Te alabamos en esta mañana por tu palabra también, por lo que vamos a ver en ella, pidiéndote que tu Santo Espíritu nos esté iluminando, Señor, la mente para poder entender, que nos esté hablando y comunicando tu verdad a nuestros corazones y que seamos, oh Dios, gente con disposición de practicar. No apenas oidores de tu palabra, sino que hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Por qué no voy a dividir? Porque la historia comienza con Esteban, versículo 8 del capítulo 6, y va a terminar con Esteban. En el medio hay una prédica de Esteban. Una prédica que conlleva varios versículos. Y es una defensa de Esteban frente a aquellos que lo acusaban. El versículo 8 va a empezar diciendo que Esteban realizaba milagros. Por el poder de Dios, Esteban realizaba milagros. Es interesante que Esteban fue seleccionado para servir las mesas, para hacer este trabajo que hoy nosotros llamamos diaconal, ¿no? Él fue llamado para este servicio, pero Esteban se va, su ministerio es corto, porque de esta selección dada por la iglesia y los apóstoles, confirmada por los apóstoles, no sé cuánto tiempo va a pasar, pero luego se va a decir que él, lleno del Espíritu Santo, realizaba milagros, es decir, Dios realizaba milagros por intermedio de Esteban, de manera que muchas sanaciones acontecían allí. Estos milagros llamó la atención del grupo religioso, de aquellos que hacían oposición a Cristo, y ellos se levantaron contra Esteban. Al no tener nada de que agarrarse en contra de Esteban, sobornó a las autoridades y a un grupo de gente para llevar a las autoridades un falso testimonio, decir que Esteban estaba hablando en contra de Moisés. Hablar en contra de Moisés es hablar en contra del Pentateuco, de los 5 primeros libros de la Biblia, de la ley. Este es hablar en contra de Moisés. Y hablando en contra del templo, porque Cristo dijo, derriben este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Y Esteban llevó hacia adelante esta predicación. Cristo, por supuesto, estaba hablando de su propio cuerpo, que pasaría por la sepultura 3 días y luego sería resucitado por el poder del Espíritu Santo. Entonces Esteban está predicando este reerguimiento, levantamiento de este templo, no el templo que se llevó más de 40 años para ser
reformulado, reconstruido por Herodes el Grande, sino el cuerpo de Cristo. Y ellos entonces sobornan a un grupo de gente para decir, este Esteban está blasfemando, está hablando en contra de Moisés. Hablar en contra de Moisés era tocar un ídolo poderosísimo, es poderosísimo en el seno de la fe judía, también de la fe islámica y hasta de la propia fe cristiana. No como ídolo, sino como un personaje importantísimo, un instrumento del Señor levantado para la gloria del Señor, yendo a Egipto, liberando al pueblo del Señor que estaba en Egipto. Bueno, luego de eso, de esta acusación, le he dado a Esteban la posibilidad de defender. Él no hace una defensa, sino que él va de sí mismo, diciendo, no, yo soy inocente, sino que él se defiende atacando, es decir, predicando el Evangelio. Y va a desarrollar una prédica linda, hermosa, larguita, es verdad, larguita, pero linda, hermosa, volviendo allá en los principios. Esto está en el capítulo 7, porque él va a hablar del Dios grande y poderoso, y de este Dios grande y poderoso él va a descender a la acción de este Dios por medio de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, liberando al pueblo en el Egipto, va a pasar por los reyes, por los jueces, va a entrar en la tierra prometida con Josué y los que entraron, hasta llegar a Jesucristo. Va a decir que Jesucristo es el ápice, el punto más alto de toda esta historia empezada en la eternidad, pero que se fue dando lugar en la historia humana, en el espacio, en el tiempo, por medio de la acción de Dios llamando a Abraham, un pagano, o viviendo en una tierra pagana, y llevando este linaje hasta culminar en Jesucristo. Va a identificar, por ejemplo, a Jesucristo como el profeta que el propio Moisés profetizó que de entre los judíos, de entre los propios hermanos, Dios levantaría un profeta como Moisés para que el pueblo siguiera. Y ahí Moisés va a decir que este profeta es Cristo. Y Esteban vuelve a esta historia de Deuteronomio para decir lo que estoy predicando y de lo que me acusan es de eso. Es de predicar la historia que Dios construyó por medio de los patriarcas, por medio de Moisés, por medio de los jueces, por medio de los reyes, por medio de los profetas, por medio de los rebeldes y de los no rebeldes. Esa es la historia. Por eso me están acusando. Y ahí llega Jesucristo y una vez que llega, ahí vamos a ver las actitudes de aquellos que se levantaron en contra de Esteban, más que de Esteban, del propio Jesucristo, de la predicación del Evangelio, lo que ya había pasado con Juan, con Pedro, con los apóstoles, lo que va a seguir pasando con Pablo, con Bernabé, con Silas, con Timoteo, lo que después siguió pasando con la iglesia en los primeros siglos, en los segundos, en los terceros y hasta hoy. Y hasta hoy, la persecución. Entonces, va a culminar con la lapidación de Esteban. Una linda manera de terminar una prédica. Un hijo de Dios fue lapidado. ¿Están preparados ustedes para ser lapidados? Y ya voy aplicando. ¿Estamos nosotros preparados para la lapidación? Pero antes de la lapidación, ¿estamos preparados para ir a la palabra y hacer una defensa, no de nosotros mismos, sino de este evangelio que nosotros predicamos porque nos ha dado vida? Pero este es para el final. Vamos a volver entonces al comienzo. Es solo para poner un poco en contexto. Ustedes saben que me cuesta títulos para mensajes, temas para mensajes. Por eso tenemos eso. Ellos, Esteban, Jesucristo y nosotros. No sé si es un tema de mensaje, para ser sincero, no sé. Pero yo iba leyendo y estas cosas me iban quedando clarísimas en el texto bíblico. Ellos, Esteban, Jesucristo y nosotros. Entonces yo hablé, no puede haber otro tema, no me voy a romper la cabeza pensando en otro tema que me cuesta tanto. Entonces, ellos, Esteban, Jesucristo y nosotros. Lo que vamos a hacer ahora es ver quién eran ellos. Empezamos por ahí. ¿Quién eran ellos? En primer lugar, ellos eran los que hacían oposición al ministerio de Jesús, no reconociéndolo como el Mesías prometido en las Escrituras. Ya vimos eso en el ministerio del propio Cristo. Juan, el Evangelio de Juan, lo que vimos hasta el capítulo 10, vimos principalmente a partir del capítulo 5,
parte de este grupo que se levantara contra el ministerio de Cristo, haciendo oposición al ministerio de Cristo. No eran todos los judíos, muchos judíos se convertían a la fe cristiana. Y en el propio texto que vimos domingo pasado, entre los versículos 1 y 7 del capítulo 6, vimos que muchos sacerdotes se convertían a la fe. ¿Tá? Estos no son parte de ellos. Ellos acá son todos aquellos del pueblo y de los religiosos que hacían oposición al ministerio de Cristo, no reconociéndolo como el Mesías prometido en las Escrituras. Yo hice cuestión de poner Mesías porque tiene que ver con esta propia concepción judía. Mesías es el título dado a Jesús en el Antiguo Testamento, es el ungido del cual tenemos a Cristo en el Nuevo Testamento, que es dos palabras distintas para describir un mismo ser, el ungido. Pero para los judíos el Mesías, ellos esperaban el Mesías, anhelaban el Mesías, escudriñaban las Escrituras para saber los tiempos, las épocas y las características del Mesías. Cuando llega el Mesías, ellos rechazan el Mesías. Rechazan el Mesías. Hay una razón para eso que ya vamos a ver en un rato. ¿Quién eran ellos? Los que se levantaron contra la predicación de los apóstoles. Vimos ya en Hechos de los Apóstoles cómo se levantaron contra Juan, contra Pedro, de tal manera que quisieron decir, no prediquen más este nombre. La contestación fue, no es justo dejar de predicar a Dios por una cuestión de obediencia a ustedes. Seguiremos predicando el Evangelio de Dios. Pero ellos son aquellos que se levantaron contra la predicación de los apóstoles y demás hermanos, porque la predicación del Evangelio en el seno de la comunidad primitiva no se dio solamente por medio de los apóstoles, sino que de muchos hermanos. ¿Tá? Tenía que ver con la anunciación de la resurrección de Cristo. ¿Quiénes son ellos? Los que resistían al Espíritu Santo. ¿Por qué rechazaron al Mesías? Porque resistían al Espíritu Santo. Esto está en el versículo que vimos acá atrás, capítulo 7, versículo 51. Entonces ya vieron que no estamos obedeciendo la cronología de los versículos allí. Ya fuimos del 6 al 7. 7:51 dice que ustedes estaban culminando su mensaje. En la conclusión de su prédica dice, ¿ustedes quién? Ellos, aquellos que se levantaron contra el Mesías. Ustedes que son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres o sus padres. Así también hacen ustedes. ¿Qué fue lo que hicieron los padres? Resistieron al Espíritu Santo. Rechazaron la corrección de Dios por medio de los profetas, de cada uno de los profetas que Dios envió para exhortar al pueblo sobre su pecado, llamar a este pueblo al arrepentimiento, para que Dios los perdonara y no enviara sobre ellos su justo juicio en forma de cautiverio, por ejemplo. Pero resistieron al Espíritu Santo. Y ahora lo que Esteban dice a ellos es, ustedes son tercos y son incircuncisos, es decir, hicieron la circuncisión física porque eran judíos y al 8º día fueron circuncidados, pero el corazón siguió sin circuncisión, es decir, en el corazón no penetraba la palabra de Dios. De esta manera resistían al Espíritu Santo. Y no solamente de corazón, sus oídos estaban tapados para no escuchar la voz de Dios. Por eso no reconocieron al Mesías. Por eso no reconocieron a los profetas. Por eso no reconocieron a los apóstoles. Por eso agarraban piedras cuando se hablaba del Evangelio. Importantísimo. Visto estas características, hacían oposición al ministerio de Cristo, luego al ministerio de los apóstoles y de los hermanos que predicaban la resurrección de Cristo, por una razón muy sencilla. Resistían al Espíritu Santo, eran incircuncisos de corazón y de oídos, eran tercos. ¿Cuáles son los frutos de una persona que resiste al Espíritu Santo? ¿O cuáles son los frutos que vemos en ellos,
en aquellos que resistían al Espíritu Santo. Vamos a ver algunos versículos. En primer lugar, un fruto de alguien que resiste al Espíritu Santo, soborno. Soborno. Un fruto de alguien religioso pero terco, cuyo corazón no entra a la palabra del Señor, cuyos oídos no llega a la palabra del Señor. Como decía mi mamá, entra por acá y sale por acá porque no hace caso. ¿Cuál puede ser el fruto de una persona así? De ellos era soborno. Capítulo 6, versículo 11. Entonces sobornaron. Entonces, ¿qué? Al ver a Esteban realizando prodigios y maravillas, es decir, Dios realizando por Esteban, porque estaba lleno del Espíritu Santo, y al no tener de dónde agarrarse para condenar a Esteban, sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra el templo. Fruto de alguien que no tiene el Espíritu Santo, soborno, natural. Queremos eliminarlo, queremos acabar con su vida. ¿Qué hacemos? No hay nada de dónde agarrar. ¿Qué hacemos? Sobornamos. Porque si no tiene el Espíritu, tampoco tiene esta ética de decir el soborno es un mal. Sobornamos. Entonces sobornaron a unos para hablar mentira, para hablar que Esteban estaba hablando en contra del templo y de Moisés. Por el contrario, Esteban estaba afirmando a Moisés y al templo verdadero. ¿Cuál es el templo verdadero? Cristo. El templo destruido y levantado en 3 días por su muerte, su sepultamento, su resurrección. El verdadero templo divino. Soborno. Alboroto. Fruto de alguien que resiste al Espíritu Santo de Dios. Puede ser creyente de toda la vida. Ellos acá no son paganos de lejana tierra que adoraban al Dios Sol. Son judíos en su mayoría que día tras día estaban en el templo. Entre estos judíos, sacerdotes, escribas, fariseos. Entonces no es una cosa ajena, son creyentes de mucho tiempo, pero resisten al Espíritu Santo de Dios. Están llenos de religión, pero en ellos no entra el Espíritu Santo de Dios, no entra la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver en gente así? La capacidad de sobornar. ¿Qué más podemos ver así? Gente generadora de alboroto. Mira lo que dice el versículo 12 del capítulo 6. Y alborotaron, acá yo puse alborotaron al pueblo. Es un error, alborotaron. Al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Mira cuánta gente está involucrada en este proceso. Y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Mira las acciones violentas de alguien que está resistiendo al Espíritu Santo, de un creyente que está resistiendo al Espíritu Santo, de alguien que está lleno de religión, del odio. El hermano Marcelo, ¿ustedes se acuerdan del hermano Marcelo, pastor? ¿Se acuerdan? Estuvo entre nosotros un tiempo. Lejano, pero estuvo. Tenemos la honra de tenerlo nuevamente visitándonos. Tiene una historia muy interesante para contar acá sobre esta rabia religiosa, de gente que sale del templo con piedras en la mano para tirar. Él va a contar en algún momento. No le voy a quitar el gozo de contar esta historia para todos los hermanos. Pero tiene que ver con eso. Sale del templo rabioso, con piedras en la mano para lapidar al que ve. Al que ve. Fruto de alguien religioso, pero que resiste al Espíritu Santo de Dios. Bienvenido, Marcelo. Falso testimonio. Alguien que resiste al Espíritu Santo. Falso testimonio. Versículo 13 del capítulo 6. Presentaron testigos falsos. Mira la capacidad que puede llegar alguien conocedor de la Escritura, no de Dios, de la Escritura, pero que resiste a la acción de esta Escritura sobre él, sobre su propia vida, ¿no? Presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley. En este lugar santo podemos asesinar. En este lugar santo podemos tirar piedras sobre la cabeza de cualquiera. En este lugar santo podemos sobornar.
Pero en este lugar santo no se puede hablar del templo vivo que es Cristo Jesús. Y en este lugar santo no se puede hablar del evangelio que habla de la resurrección de Cristo Jesús. Incoherencias de alguien que resiste al Espíritu Santo de Dios. Otro fruto, furia, enojo. Ahora ya vamos al capítulo 7, versículo 54. Oyendo estas cosas, es decir, lo que Esteban predica, la predicación de Esteban, oyendo estas cosas, se enfurecían. Mira que hay algo creciendo en el corazón de esta gente rebelde contra la palabra, contra el Espíritu Santo. Entonces se enfurecían en sus corazones, corazones incircuncisos, dijo Esteban. Se enfurecían en sus corazones y crujían. Esta nos da la imagen de un demonio. Los demonios que encarcelaban, por ejemplo, al Gadareno. Y crujían los dientes contra él. Mira el nivel de odio, de furia, de enojo que llegó a esta gente en nombre de Dios. En nombre de Dios. Para proteger la santidad de Dios, el corazón se convirtió en una roca donde solo entraba el enojo, la furia, la rabia, el alboroto, el deshacer de aquel que nosotros no estamos de acuerdo con él bajo cualquier circunstancia. Falta del Espíritu Santo de Dios. Violencia. Otro fruto. Violencia. Capítulo 7, versículos 57 y 58, la parte A del 58. Entonces ellos, yo tengo razón en mi tema, ¿tá? Ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos incircuncisos. No hay nada que duele más en un oído de alguien que la verdad predicada con osadía. Y ahí tenemos dos alternativas: abrir los oídos para escucharla, permitir que esta verdad descienda a nuestro corazón y produzca los cambios que se tienen que producir, o tapar los oídos. Crujir los dientes, tapar los oídos y a gran voz se lanzar en contra de la verdad. Porque no era apenas una persona, se estaba lanzando en contra de la verdad. Cuando Pablo perseguía a los creyentes, Cristo se presenta a él y dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Perseguir a alguien por causa de la verdad es perseguir el propio Cristo. Es hacer resistencia al propio Cristo. Entonces taparon los oídos y a gran voz se lanzaron a una contra él. ¿Él quién? Esteban. Echándole fuera de la ciudad para preservar la santidad del lugar. Echándole fuera de la ciudad, lugar para lapidar a alguien. Comenzaron a apedrearla. Fruto de alguien que no tiene el Espíritu Santo. ¿Son solamente estos frutos? No, pueden ser muchos más. Ya hablamos de hipocresía, ya hablamos de cinismo. ¿Se repiten estos mismos frutos en todos? No necesariamente. Pero este acá es fruto de alguien que resiste al Espíritu Santo de Dios. Vimos quién eran ellos. Hacían oposición al ministerio de Cristo, de los apóstoles, resistían al Espíritu Santo, eran tercos y circuncisos de corazón y de oídos, y los frutos que produjeron fueron estos que vimos ahora. ¿Y Esteban? ¿Quién era? Tenemos poca información sobre Esteban porque cuando aparece en la Biblia luego lo lapidan. Antes hace una prédica linda, hermosa, y seguramente otras actitudes que tuvo entre el pueblo, porque para llegar a ser elegido como uno de los 7, no fue que apareció de paracaídas allí y la gente dijo: qué buen personaje, lo elegimos. No. Había que ser de buen testimonio, dice la palabra. Y el buen testimonio es algo que se construye con el tiempo. No es algo que uno llega y dice: yo soy una persona de buen testimonio. No. Sentate acá 2 años con nosotros. Y vas a ver 2 cosas. Nosotros no somos de muy buen testimonio y vos tampoco sos de tan buen testimonio como pensás. Pero es el tiempo, en la construcción en el tiempo que se da. Cuando fue elegido entonces para uno de los 7, es porque había otras actitudes suyas en la comunidad. Pero del registro de Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, para llegar hasta nosotros, de Esteban, no tenemos mucho. ¿Quién era él? No tenemos mucho, pero lo que tenemos es suficiente también, ¿no? Era un hombre de buen testimonio, dice el capítulo. Ahora no tenemos el versículo para leer acá, solo
la dirección, la ubicación. Capítulo 6, versículo 3, dice que era un hombre de buen testimonio. ¿Por qué? Para pertenecer a los 7 debería ser una persona de buen testimonio, un hombre de buen testimonio. ¿Quién era Esteban? Un hombre sabio, dice el propio versículo 3. Para pertenecer a estos 7 debería tener buen testimonio y sabiduría. Era un hombre sabio. Un hombre lleno de fe. Lleno de fe. Capítulo 6, versículo 5. Dice que Esteban estaba lleno de fe. Lleno de fe. ¿Tá? ¿Qué más? Un hombre lleno del Espíritu Santo. Nuevamente, versículo 3. Era de buen testimonio, era sabio, una persona de sabiduría, y era un hombre lleno del Espíritu Santo. Todo eso está en el capítulo 6, versículo 3. ¿Quién era Esteban? Un hombre lleno de gracia y de poder. Capítulo 6, versículo 8. Dice, mientras tanto, Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba señales, prodigios y maravillas. Un hombre lleno de gracia y de poder. ¿Qué frutos vemos en la vida y ministerio de Esteban? Los otros, ellos resistían al Espíritu Santo. Esteban está lleno del Espíritu Santo. Mire el contraste. ¿Qué frutos vemos? Prodigios y señales entre el pueblo. Por supuesto, vale recalcar, el Señor realizaba por medio de Esteban, pero era instrumento del Señor. Entonces, la persona llena del Espíritu Santo, lo que Dios hacía por medio de su vida allí en aquel comienzo, prodigios y señales entre el pueblo. El Señor confirmaba el ministerio de Esteban entre el pueblo. Los otros crujían los dientes. Esteban está realizando señales, prodigios, maravillas entre el pueblo. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Otro fruto, una defensa elocuente de la fe. Mira lo que dice el versículo 10 del capítulo 6. Pero no, y el pero siempre es importante porque está hablando de una actitud anterior que se contrasta con esa. Intentaban algo, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que Esteban hablaba. Porque allí se dice que los líderes, los principales, se levantaron y debatían contra Esteban. Y ahí dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Qué otro fruto? Este es interesantísimo. Un semblante que reflejaba la presencia de Dios. La presencia de Dios se reflejaba en el propio semblante, en el rostro de Esteban en aquella circunstancia. ¿Por qué? Mire el texto, el versículo 15 del capítulo 6. Y al fijar la mirada en él, cuando ellos fijaron la mirada en Esteban, todos los que estaban sentados en el concilio, en el lugar de juzgar, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. En el rostro de Esteban estaba estampada, se veía la presencia de Dios. Había mansedumbre con esta gente rabiosa que crujía los dientes, que esto va a pasar luego. Estaba Esteban reflejando la mansedumbre del Señor. Con esta gente que sobornaba, está Esteban sentado o parado, no importa cómo, pero reflejando la justicia y la fidelidad del Señor. Con esta gente que alborotaba, está Esteban transmitiendo la paz del Señor. ¿Cuál es la diferencia? Uno está lleno del Espíritu Santo, ellos resisten al Espíritu Santo. El que está lleno del Espíritu Santo tiene sus oídos abiertos para la verdad del Señor. Permite que esta verdad del Señor penetre en lo más íntimo de su ser y transforma esta verdad en práctica de vida. Los que están resistiendo al Espíritu Santo, la verdad no le entra porque se tapa los oídos, porque le incomoda y duele, porque no baja el corazón, porque ni de la mente desciende. Se tapa los oídos.
hace de cuenta que no escuchó. Y cuando es imposible hacer de cuenta que no escuchó, se levanta en contra del que habló, se levanta en contra de la verdad y produce las atrocidades que vemos acá en el texto. Pero Esteban está reflejando la presencia del Señor, mansedumbre, paz, justicia. ¿Cuál es otro fruto de alguien que está lleno del Espíritu Santo? Una predicación cristocéntrica, bíblica. Bíblica. Nadie que está lleno del Espíritu Santo predica sobre sí mismo y su gran capacidad de hacer y realizar. Capítulo 6 dice explícitamente que Esteban realizaba prodigios, señales. E Estevão vai predicar, em nenhum momento se levanta. Ustedes han visto como yo he realizado grandes señales e prodígios. Nada. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo sabe que qualquer ação que passe por ele é apenas uma ação passada por meio de um instrumento e Deus é o que a realizava. Por isso é que ele empieza sua predicação falando de Deus. A prédica de Estevão empieza com Deus. Una predicación bíblica. Y esto va del versículo 2 hasta el versículo 50. Y es ahí donde él va a hablar de Dios como soberano y eterno. Y es ahí que él va a hablar de cómo Dios viene desarrollando su plan en la historia hasta llegar en Jesucristo, pasando por los patriarcas, Moisés, todo lo que ya hablamos. Ya hablamos. Una predicación llena del Espíritu Santo. Los que resisten tienen que sobornar. Los que están llenos del Espíritu predican por el Espíritu el Evangelio de Cristo. Confrontación del pecado. ¿Qué hace una persona llena del Espíritu Santo? Predica bíblicamente y confronta el pecado. No aprende a convivir pacíficamente con el pecado. El rostro que transmitía paz, que transmitía justicia, que transmitía mansedumbre, ahora transmite la denuncia del pecado. Versículos 51 al 53, ustedes, que son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre al Espíritu Santo. No es algo puntual, resisten siempre al Espíritu Santo. Es su estilo de vida resistir al Espíritu Santo. Como hicieron sus padres, así hacen también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Todos. Isaías cortado por la mitad, Jeremías posiblemente apedreado. Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora ustedes se hicieron traidores y asesinos. Traicionaron al Mesías que esperaban, pero que no vino dentro de su perspectiva teológica. Y si no entra acá, ¿qué hacemos? Lapidamos, y ahí lapidaron al Mesías, humanamente hablando. Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardaron. La disposición de ángeles, lo que tenemos en Hebreos y en Gálatas y en el propio Deuteronomio, significa que en la entrega de la ley habían ángeles presentes. Pero la ley es dada por Dios a Moisés en la presencia de ángeles. Es eso la interpretación que la Escritura a los Hebreos nos va a dar después allá en el capítulo 2, versículo 2 por allá. Otro fruto de alguien que está lleno del Espíritu Santo, tenía los ojos fijos en la eternidad. Mira estos versículos. Pero Esteban, otra vez el pero que le hace una acusación, la gente se pone rabiosa, la gente se pone a crujir los dientes, la gente agarra piedra, la gente lo saca del lugar donde estaba y lo lleva para fuera de la ciudad, para no contaminar la ciudad, para no profanar la ciudad. Entonces la gente lo lleva afuera y estando fuera de la ciudad, mira toda esta actitud de ellos que resistían al Espíritu Santo y la actitud de Esteban, lleno del Espíritu Santo. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Qué contraste tremendo las actitudes. Ellos rugiendo los dientes, Esteban mirando la eternidad. Ellos agarrando piedra, Esteban mirando al autor y consumador de su fe, de nuestra fe. Ellos llenando el corazón de odio, él
invocando al Señor y encomendando al Señor su espíritu, su vida. Y es por eso que se dice, y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía, Señor, recibe mi espíritu. Lleno del Espíritu Santo. Y hay que estar lleno del Espíritu Santo para pasar por eso. Lleno del Espíritu Santo para ver eso. Un otro fruto, no el último, porque se puede rescatar más de ahí, pero para nuestra reflexión. Un espíritu perdonador. Me faltó la N. No es que me faltó, yo puse mal mismo. 7:60 dice, cayendo de rodillas, clamó en alta voz, después de ser apedreado, mientras tiraba las piedras. Mira lo que hace una persona llena del Espíritu Santo que está con los ojos fijos en la eternidad. Cayendo de rodillas, clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Sobornaron, hicieron alboroto, crujieron los dientes, llevaron para fuera de la ciudad, taparon los oídos, por fin agarraron piedras, tiró en el hombre por estar hablando la verdad. El hombre fija los ojos en la eternidad y dice, Señor, no tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Alguien lleno del Espíritu Santo. En la muerte, en este nivel, dice, Señor, perdona. Nosotros comiendo colita de cuadril y tomando Coca-Cola tenemos dificultad para perdonar. Porque nuestros ojos ni siempre están en la eternidad. El hombre siendo apedreado fue capaz de orar, clamar en alta voz. Ellos en alta voz, mira la diferencia entre ellos y él. Ellos en alta voz se lanzaron a una en contra de Esteban. Esteban clamó en alta voz diciendo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿A quién estaba imitando Esteban? A Jesucristo. Fue Jesucristo que oró, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Desde dónde? De la cruz. Una persona llena del Espíritu Santo busca imitar a su Señor, a su Rey. No el alboroto de la gente. No las intenciones malignas de los que resisten al Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, buscamos imitar a nuestro Señor. Él es el profeta, dice acá Esteban en su prédica, diciendo, Él es el profeta que Dios levantaría de entre sus hermanos para que lo siguieran. Es a Él que seguimos. Ellos, Esteban, el Señor Jesús. Mira qué interesante. Él es el profeta, que está en el 7:37, Él es el profeta prometido allá en Deuteronomio. Está levantado por Dios a quien el pueblo debe seguir para tener vida. Es así que Esteban interpreta lo que Moisés dijo allá atrás en el Deuteronomio. El Señor levantará de entre ustedes a un profeta al cual ustedes deben seguir. Bien, ahora Esteban toma esta palabra en su prédica y dice, Jesús al que yo predico es este profeta. Pero la palabra que este profeta sería levantado para ser seguido. Y Esteban, lleno del Espíritu Santo, lo está siguiendo. Y no apenas siguiendo en los pasos, porque no fue uno de los apóstoles de los 12, sino que lo está siguiendo en su ejemplo, con la capacidad de también orar y decir, no tome en cuenta el pecado que ellos están cometiendo, Señor. Y morir. Entonces, ¿quién es el Señor? Preguntamos ahora. En este contexto es el profeta levantado por Dios de entre este pueblo judío, pero para todo el mundo al cual debemos seguir para tener vida. Porque ningún otro nombre ha sido dado entre los hombres por lo cual podamos ser salvos, dice Pablo a Timoteo. Porque Él es el único camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por Él, nos dice Juan en el capítulo 14, versículo 6. Porque este profeta es aquel de Juan 3:16, que manifiesta el amor de Dios por medio de su encarnación para dar vida a todo aquel que en Él cree. Es el profeta prometido por Dios.
¿Quién es el Señor? Es el que está a la diestra de Dios. A la diestra de Dios. Mira la imagen de Esteban siendo preparado para la lapidación mientras crujían los dientes hechos. Entonces él dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Antes de la resurrección de Cristo y antes, para aquellos que no comprendieron al Mesías y no lo aceptaron al Mesías, el punto para volver la atención era Jerusalén. Es tanto que Daniel, desde el cautiverio, ora mirando hacia Jerusalén. Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego. Jerusalén es el punto donde la presencia de Dios está, en el templo. Entonces, la oración en Daniel, una persona íntegra y sincera, es casi un simbólico mirar para Jerusalén para decir, allí está la presencia de mi Dios. Oro hacia la presencia de mi Dios. Pero los musulmanes van a orar y se vuelcan hacia Meca con su alfombra en una cancha de fútbol, en la calle, parando un taxi, en cualquier lugar, se vuelcan hacia Meca para orar, porque allí está el centro de su fe, de su religión, de su profeta, Pero Pablo dice que Cristo resucitó de los muertos y dice de tal manera que si esta doctrina cae también el propio cristianismo, cae también la propia razón de nuestra fe. Él va a decir que si Cristo no resucitó, es vana toda nuestra fe y todo lo que nosotros predicamos es apenas un bla, bla, bla de evangélicos. Y al que resucitó, nadie puede estar mirándolo en el sepulcro. Es tanto que le van a decir a María, a las mujeres que van al sepulcro, ¿por qué busca entre los muertos el que está vivo? Y es por eso que en este momento Esteban no está mirando hacia el templo, no está mirando hacia el sepulcro, no está mirando a ningún otro lugar que no sea el cielo, habitación de Cristo. Y es por eso que él dice, veo los cielos abiertos, el lugar donde Cristo habita. No porque él no esté presente en la tierra, es omnisciente, omnipresente, todo eso que ya sabemos, obvio. Pero lo que él está viendo acá es apenas Dios dirigiendo todas las cosas desde su lugar de soberanía, de poder, de omnisciencia, de omnipresencia. Es decir, el hombre está siendo apedreado, pero él ve a Dios en su lugar, en el trono, y Cristo a su diestra, que es una imagen de poder de Cristo al lado del Padre. Es una manera de transmitir eso para nosotros los oyentes. Entonces, Cristo está a la diestra del Dios en los cielos, gobernando soberanamente. ¿Verdad que interesante? Porque este hombre acá podía decir, ¿dónde está Cristo ahora? ¿Dónde está el Señor ahora? Mira lo que me hacen porque estoy predicando el Evangelio. Mira lo que estoy pasando porque estoy defendiendo esta verdad bíblica. ¿Será que realmente resucitó y está dominando sobre la historia? ¿Será que realmente es un Dios omnipresente y omnisciente? ¿Será que está viendo esta situación acá ahora? El soborno, el crujir de dientes, el tapar los oídos. ¿Será que está viendo? Nada de esto pasa por el corazón de Esteban, en primer lugar, porque su propio semblante está tan tomado por la presencia del Espíritu Santo que refleja la presencia del Señor. En segundo lugar, porque él está tan lleno del Espíritu Santo que no hay lugar en él para dudar de que Cristo está a la diestra de Dios, resucitado, vivo, gobernando sobre la historia y la historia suya propia, que era de él. De manera que una lapidación no quitaría esta seguridad que él tenía en Dios. Entonces él dice, veo los cielos abiertos. Ellos no veían nada, todo lo que veían era un enemigo que tenía que ser lapidado, porque resistían al Espíritu. Pero él veía el cielo abierto y Cristo a la diestra de Dios, reinando, gobernando con poder y soberanía. Antes se dijo, él estaba con los ojos fijos, ¿dónde? En la eternidad. Y el que está con los ojos fijos en la eternidad, la lapidación es solo un apresuramiento que ninguno de nosotros queremos, pero un apresuramiento para ir a la eternidad. Y ahí él ve los cielos abiertos y nada más, nada menos que el Hijo del Hombre, que es otra imagen para el Mesías, muy usado en Daniel,
el Hijo del Hombre de pie, atento, atento a la diestra de Dios gobernando. Una última, ¿y nosotros? ¿Estamos con ellos? ¿Somos de los que resisten al Espíritu Santo? ¿Y cuando resistimos al Espíritu Santo? Siempre y cuando la palabra de Dios nos es clara y nosotros no hacemos nada para cambiar. Estamos resistiendo a la voz del Señor. Esto que pasó en el desierto. El autor a los Hebreos va a decir que no sean como vuestros padres, que en el desierto fueron orientados de tal manera y rechazaron toda la orientación de Dios. Y por eso fueron consumidos en el desierto. Resistir al Espíritu Santo no es entrar en un octógono para pelear con Él. Es no hacer caso a su palabra. No hacer caso a su enseñanza, a la enseñanza de Dios para nosotros. Es la manera más práctica de resistir al Espíritu Santo, es tapar los oídos para que la palabra de Dios entre, descienda al corazón y pase a ser práctica de nuestras vidas. Manera de resistir al Espíritu Santo. No necesita crujir los dientes. Esto es apenas una consecuencia que se da en el tiempo para aquel que va adquiriendo como estilo de vida una manera de resistir al Espíritu Santo. Pero no siempre estamos crujiendo los dientes, pero sí estamos resistiendo al Espíritu Santo. Cuando la palabra es una distracción para nosotros. Cuando los principios bíblicos son apenas eso, principios bíblicos. Cuando pensamos que la verdad de Dios no nos comunica su voluntad para el siglo XXI, de tal manera que tenemos que reinventar esta palabra para adecuarse a cada situación de nuestras vidas. Resistir al Espíritu Santo que inspiró a aquellos que escribieron esta palabra. Hay muchas maneras por las que resistimos. Hay muchas maneras. Resistimos cuando nuestro modelo de ser esposo no es el modelo bíblico, cuando nuestro modelo de ser esposa no es el modelo bíblico, cuando nuestro modelo de ser padres no es el modelo bíblico, cuando nuestro modelo de ser hijos, como creyentes estoy hablando, no es el modelo bíblico, cuando nuestro modelo de ser iglesia no es el modelo bíblico. ¿Qué es lo que estamos resistiendo? Al Espíritu Santo, porque estamos declarando abiertamente que Dios no sabía lo que estaba haciendo cuando nos dejó principios para la iglesia, de tal manera que vamos a poner los nuestros. Es una declaración muy velada, muy oculta. Pero cuando inventamos cualquier cosa para la vida de la iglesia y rechazamos lo que está tan claro en la Biblia para la vida de la iglesia, es una manera de resistir al Espíritu Santo. Por eso estamos dando en la misma tecla. Nosotros nos juntamos para 3 cosas específicas: adorar al Señor, exaltar su nombre, edificarnos como cuerpo de Cristo y evangelizar el mundo. No queremos inventar mucho más que eso. Para eso no necesita 100 globos acá, no necesita gente que no tape los oídos para oír la voz del Señor. Necesita gente que no resista al Espíritu Santo, sino que se llene del Espíritu Santo, que es un mandamiento bíblico por medio de Pablo. Llénense del Espíritu Santo. ¿Dónde estamos nosotros? El que está lleno del Espíritu Santo, el que busca llenarse del Espíritu Santo, se va a mostrar en la vida. Los oídos están abiertos. Sus actitudes no son actitudes de gente rabiosa, que parece que salió del infierno, enviado por Satanás para ser un agente suyo en la tierra. No es que no va a tener momentos así, estoy hablando de estilo de vida. Estilo de vida. Alguien que busca llenarse del Espíritu Santo es alguien cuyos ojos van a estar en la eternidad. No va a ser consumido por los valores, principios, alternativas, distracciones de la tierra. Va a vivir en la tierra, sabiendo que está en la tierra, con lo necesario para vivir en la tierra, pero sus ojos estarán en la eternidad. Por eso va a ser capaz de perdonar, porque si no, no perdonamos. Por eso va a ser capaz de transmitir en su semblante, en su manera de vivir,
la presencia del Señor, no porque sea un super santo descendido del cielo, porque el que descendió del cielo fue expulsado, es Satanás, sino porque es alguien que está con los ojos puestos en la eternidad, cuya palabra del Señor le ha transformado el ser y por eso refleja la presencia del Señor en sus actitudes. Es importante saber dónde está nuestro Cristo. Porque el Cristo de una cantidad de gente que podemos clasificar entre ellos está en la calle. No porque el Cristo bíblico no puede estar, claro que sí. Sino porque entre este Cristo y un borracho en la calle para muchos creyentes es lo mismo. Principios de uno y principios de otro es casi la misma cosa. Palabra de uno y palabra de otro es casi la misma cosa. El Cristo de la Biblia fue muerto por designio de Dios y manos humanas. Vimos eso ya en Hechos. No fue una sorpresa, fue muerto por designio de Dios y manos humanas. Pasó por la sepultura, pero resucitó y está a la diestra de Dios y gobierna soberanamente sobre toda la historia. No hay eventos sobre los cuales podemos decir, ahí Dios no gobierna, ahí Dios no tiene control. Porque si no, no es soberano. Entonces tenemos que evaluar también quién es el Cristo que estamos sirviendo. ¿Quién es el Cristo? ¿Y de qué lado estamos? Y ahí ir al Señor. Si estamos con ellos, ojo, Señor, por favor, sácame. Sácame de ahí. Esto es en Dios. No es en la arrogancia humana que es muy característica nuestra y esto es parte de ellos. La arrogancia es parte de ellos, con estas características que vimos. Es ir a los pies del Señor para decir, Señor, sácame de ahí. Señor, llena-me de tu palabra, de tu espíritu. Señor, quiero tener actitud que refleje tu presencia y no la presencia de ellos. Quiero tener actitud que refleje tus principios. Quiero aprender contigo, como Esteban, deja claro que aprendeu con el Señor. Perdona porque no sabe lo que están haciendo. No tome en cuenta este pecado. Y nosotros, es eso lo que quiero que quede para nosotros en la semana. Y nosotros, ¿dónde estamos con ellos? Con el ejemplo de Esteban que refleja el ejemplo de Cristo. Y nosotros. Amén. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, de ellos, de nosotros. No nos permita nunca estar en este bando de ellos, sino que de los de ellos vengan para el Señor. Y el Señor sea glorificado y exaltado. Vamos a orar. Y durante la semana vamos a reflexionar sobre eso, lo que pueda. ¿Tá? Señor, te alabamos y glorificamos. También rogamos tu gracia para ayudarnos, Señor, a mantener nuestros ojos en la eternidad. En la eternidad, Señor. Para poder contemplar los cielos abiertos. Y Cristo Jesús resurrecto a la diestra del Padre Todopoderoso. En su lugar de autoridad. En su lugar de santidad, en su lugar de soberanía, en su lugar de omnisciencia, omnipresencia, en este lugar de dominio, de control. Mirar la eternidad, oh Dios, para no ver eventos aislados en la vida como algo fuera de tu conocimiento, fuera de tu permisión. Para ser consolado, oh Dios, en las injusticias de la vida. Y para no ser parte de las injusticias de la vida, también tenga misericordia de nosotros en eso, Padre. Para no ser piedra de tropiezo para nadie. Ayúdanos, Señor, a que nuestras vidas reflejen vidas de gente llenas de tu Espíritu. Y no vidas de gente que resisten al Espíritu Santo. Corríjanos en todo, Señor, que tú tienes que corregirnos. Para que en nosotros se refleje tu presencia, la mansedumbre, la paz, la justicia, la osadía, en el nombre de Cristo, Dios. Bendiga Betel,
No sea una iglesia hipócrita nunca, Señor. No sea una iglesia que resista a tu Santo Espíritu nunca, Señor. Que tu palabra penetre en nuestras vidas, que no tapemos nunca los oídos para oírla, para ser exhortados por ella, para ser transformados por esta palabra, Señor, en el nombre de Cristo. No permita a ninguno de los que están aquí, Señor, ser indiferentes a tu verdad. Y si hay alguien diferente acá, Señor, cualquiera de nosotros, oh Padre, y por ahí ni nos damos cuenta, por favor, toca lo más íntimo de nuestro ser, oh Dios, para no pasar indiferente por realidad tan poderosa y tan verdadera, Señor. Despierta los que duermen, Señor, en esta verdad. Despierta, Señor, los que no han tenido ninguna noción de la realidad celestial y también de la realidad de la perdición eterna, Señor. Despierta de entre ellos aquellos, oh Padre, que tú tienes para venir a la salvación, Señor. Toca de entre ellos, oh Dios, sus corazones para arrepentirse y confiar solamente en ti. Y en nosotros, oh Dios, siga tu obra para que crezcamos y reflejemos tu presencia entre nosotros como gente tuya y en el mundo, Señor, como hijos tuyos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.